nani Paitato wapuso tapos manaki jime Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy, mi compañera Yarelis Macía y mi persona, Mayolin Flores, le estaremos explicando el tema referente a la acción pauliana. El acreedor es el sujeto activo de una relación jurídica de dar, hacer o no hacer, en la cual tiene derecho de reclamar a otro su obligación o un pago. El artículo 1653 del Código Civil establece que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros. Bajo este prospecto pasaremos a explicar lo que vendría siendo la acción pauliana, ya que conocemos casos en donde existen deudores deshonestos que quieren aprovecharse de sus acreedores perjudicando el patrimonio de estos. La acción pauliana es también reconocida como acción revocatoria y se da con el fin de recuperar bienes que le pertenecían al deudor para garantizarle al acreedor el crédito que le pertenece. Bien, esta acción se basa en el principio de que ningún deudor debe perjudicar intencionalmente a sus acreedores, ya sea por el medio de la transferencia de los bienes de este o disminuyendo su patrimonio. A continuación pasaremos a explicar el concepto de la acción pauliana, sus características, sus requisitos, en dónde se encuentra legislada, sus efectos tanto sobre el deudor como el acreedor, entre otras cosas. La acción pauliana se conoce como aquella acción que corresponde a los acreedores para demandar la revocación de los actos realizados por su deudor con un tercero en fraude y el daño a los derechos que le pertenecen. Se le reconoce como revocatoria ya que su efecto es revocar, o sea, dejar sin efecto los autos fraudulentos causados por el deudor para disminuir su garantía general ante los acreedores. La acción pauliana es una herramienta legal fundamental para proteger los derechos de los acreedores. Permite evitar que los deudores realicen actos fraudulentos o perjudiciales que puedan afectar el cobro de las deudas. Bien. Ahora pasaremos a hablar sobre las características de la acción pauliana. Sabemos que esta acción es directa del acreedor y personal, o sea que la ejecuta el acreedor directamente contra el deudor. También es una acción patrimonial, ya que tiene el fin de reintegrar el patrimonio. Sus características en general vienen siendo que es la facultad establecida en el ordenamiento civil que tienen los acreedores para garantizar el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Solo beneficia al acreedor que ejercita la acción. Declarado ineficaz el acto de disposición por el juez competente, se convierte en inoponible para el acreedor accionante. También se interpone excepcionalmente solo cuando la obligación del deudor no está suficientemente garantizada. El fin de esta acción por parte del acreedor no persigue el cobro de crédito, sino que el deudor no disminuya su patrimonio. También la acción se dirige contra el deudor y el adquiriente o el tercero. El actor de disposición debe ser susceptible de ser valorado económicamente, porque como mencioné, el fin es que no disminuya el patrimonio del acreedor. Y por último, debe existir una obligación entre el acreedor y el deudor respecto del acto de disposición realizado por el deudor. A continuación, les voy a hablar sobre un poquito de los antecedentes de la acción pauliana, empezando por el inicio. Luego hablaré un poco de la misión in bona, luego la cession bonorum, la pic us ex causa judicati captum y por último le daré un poco de las opiniones de los pensadores. Bueno, al inicio, la acción pauliana de ejecución recaía sobre la persona del deudor. Si el deudor no ejecutaba su prestación estando confeso o condenado, el acreedor podía solicitar su adjudicación, conducirlo preso, hacerlo trabajar o alguna cosa que el acreedor considerara que podía restablecer o lo satisfaga
debido a que el deudor atentó contra su patrimonio. La persona del deudor era la garantía del crédito, en otras palabras. En cuanto a la misión en bona, esta autorizaba al acreedor a vender los bienes del deudor e indemnizarse con su precio. Así, por la bonorum venditio, el acreedor podía satisfacer su crédito. O sea, básicamente, los bienes del deudor resarcían el daño al patrimonio del acreedor. Con esto, condenado o confeso el deudor, el pretor concedió la misio, entrando el acreedor en posesión de todo el patrimonio del deudor o en concurrencia con otros acreedores. Por otro lado, la cessium bonorum, esta se traduce en un favor del deudor insolvente exento de culpa, equivalente a la quiebra. O sea que si el deudor atentaba contra el patrimonio del acreedor, por obligación iba a quedar en bancarrota. En cuanto a la pinc us ex causa judicati captum, el acreedor podía obtener del deudor un derecho de prenda por intermedio del pretor, el pignorius capio, susceptible de recaer también sobre todo el patrimonio. Y ahora, como mencioné, la opinión de los pensadores, tenemos que, según Trincavelli, el origen de la acción pauliana se encuentra en el derecho griego. Demóstenes hizo referencia a ella en sus alegatos, sosteniendo la existencia de un acuerdo fraudulento entre Onstor y Áfobos para evitar el pago de las indemnizaciones a que éste fue condenado. Bueno, a continuación vamos a hablar de las partes de la acción pauliana, que serían primero los titulares de la acción y segundo las personas sujetas a ella. Bien, el titular de la acción será obviamente el acreedor, quien es el sujeto legitimado para ejercer la acción, ya que tiene un derecho de crédito contra el deudor. En cuanto a las personas sujetas a la acción, se dice que esta acción no solo está dirigida a los deudores que realizan el acto fraudulento, sino también a los terceros que participan en el mismo. Ahora les voy a hablar de las condiciones o requisitos. Los requisitos para impugnar la acción pauliana se pueden resumir en que, primero, sea un acto patrimonial y segundo, que no tenga carácter personalísimo. De esto se desprende entonces que, primero, el perjuicio del crédito del acreedor. Segundo, fraude en el acto realizado por el deudor. Y tercero, derecho contra el deudor. En cuanto al perjuicio del crédito del acreedor, esto se traduce que el deudor, mediante contratos o actos, merma tanto su propio matrimonio que deja sin poder cobrar su crédito al acreedor. En el fraude en el acto realizado por el deudor, para que se entienda que se produce este fraude, significa que los contratos han sido realizados a título oneroso. Por otro lado, el derecho contra el deudor tiene que efectivamente el acreedor tiene un derecho de crédito contra el deudor. Hola, buenas noches. Hoy tengo el placer de hablarles sobre un tema muy interesante en la rama del derecho civil, que sería la acción pauliana. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede si un deudor intenta engañar a un acreedor transfiriendo sus bienes? Pues aquí te explico cómo los acreedores pueden protegerse de estas maniobras fraudulentas. Número 1. ¿Qué es la acción pauliana? La acción pauliana es una herramienta legal que permite a los acreedores impugnar actos delictivos del deudor y que buscan perjudicar sus propios derechos. ¿Qué significa esto? Bueno, si un deudor vende o dona bienes para evitar pagar sus deudas al acreedor, puede usar esta acción para revocar estos efectos. Su principal objetivo es proteger el patrimonio del deudor como garantía de las deudas. Así, el acreedor asegura que sus propios bienes sigan disponibles para el cobro de lo que se le debe. Efectos de la acción pauliana. Los efectos de la acción pauliana se dividen en tres áreas: sobre el deudor, el acreedor y los terceros. Sobre el deudor. El deudor ve cómo los actos que realizó para despojarse de los bienes se revocan.
quedando sin efecto frente al acreedor. Sobre el acreedor por su parte recupera sus bienes que fueron transferidos fraudulentamente protegiendo su derecho al cobro. Sobre los terceros. Los terceros que recibieron esos bienes también pueden verse afectados si actúan de mala fe, es decir, sabiendo que hubo fraude y estos deben devolver los bienes, pero si actúan de buena fe, en estos casos pueden conservarlos. O sea que aquí viene el término de bona fide. O sea, ¿qué quiere decir bona fide? Que hay que actuar de buena fe y de buena voluntad. Porque si decides si decides dar el bien por buena voluntad, te lo puedes quedar. Pero si decides ocultarlos, entonces allí es cuando entran las figuras legales y deciden quitarte el bien. Jurisprudencia y ejemplo. En Panamá hay un caso interesante del 2018 donde la Corte Suprema revocó la transferencia de un bien donde un deudor había hecho a un familiar para evitar pagar deudas. Gracias a esta acción pauliana, el acreedor pudo recuperar ese bien. Este ejemplo ilustra perfectamente cómo la ley protege a los acreedores frente a las maniobras fraudulentas de los deudores. O sea que si un deudor te debe, y ese deudor dice, no tengo, estoy insolvente, y él tiene otras propiedades, y esas otras propiedades las pasa a otras personas, a otros testaferros, entonces ahí es cuando el gobierno interviene y dice, oye, tú tienes, pero tú decidiste dárselo a otra persona para no pagar. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Te lo confisca y se lo da a tu acreedor. Es allí donde va la acción pauliana. Para concluir, en resumen, la acción pauliana es una herramienta fundamental para proteger los derechos de los acreedores y para que los deudores paguen con su propio patrimonio y evitar las acciones fraudulentas, o sea, evitar que haya una violación a los derechos del acreedor, porque el acreedor merece ser pagado y el deudor tiene la obligación de pagar. Y también espero de que les haya quedado claro este concepto y para que ahora sí puedan entender de una mejor manera cómo el derecho civil protege a las personas de actos fraudulentos. Que pasen buenas noches, mi nombre es Yarelis Macías, ha sido un placer darles esta charla de 5 minutos, soy del salón AE, turno de la mañana, con la profesora Lilia Herrera. Mi número de cédula es 8-880-1926. Que pasen buenas noches. ¡Demonios!